El 3 de julio de 1989, a las 10:47 de la noche, el capitán Rodrigo Salcedo, piloto comercial de Avianca de 41 años, encontró una nota deslizada debajo de la puerta de su apartamento, en el 6º piso de un edificio residencial, en el barrio Chicó de Bogotá. Rodrigo acababa de regresar de un vuelo de rutina desde Cartagena, todavía vestido con su uniforme azul marino de piloto, llevando su maleta de mano negra con ruedas que contenía sus documentos de vuelo, su termo de café vacío y la novela que había estado leyendo durante las escalas. Había subido por el ascensor como lo hacía 4 o 5 veces por semana después de sus vuelos. Había saludado al portero nocturno en el lobby como siempre. Había revisado su buzón de correspondencia que estaba vacío, excepto por una factura de servicios públicos. Todo había sido completamente normal hasta que llegó a la puerta de su apartamento y vio el sobre blanco deslizado por debajo, parcialmente visible contra el piso de baldosas beige del corredor. Rodrigo recogió el sobre con curiosidad más que con alarma. No era inusual que los vecinos dejaran notas ocasionalmente, avisos sobre reuniones de la junta de propietarios o quejas sobre ruido o solicitudes para bajar el volumen de la televisión. Pero cuando abrió el sobre y sacó su contenido, cuando vio las 3 fotografías Kodak de 10-15 centímetros impresas en papel brillante, cuando leyó el mensaje escrito con letras recortadas de periódicos y pegadas en una hoja blanca como en las películas de secuestro que había visto, sintió que sus piernas se debilitaban y tuvo que apoyarse contra el marco de la puerta para no caer. La primera fotografía mostraba a su esposa Patricia saliendo del supermercado Carulla en la calle 85, llevando 2 bolsas de compras, vestida con el suéter azul claro que Rodrigo reconoció porque se lo había regalado por su cumpleaños el año anterior. La foto había sido tomada desde un vehículo estacionado al otro lado de la calle. El ángulo era ligeramente elevado, probablemente desde la ventana de una camioneta o un bus. Patricia estaba sonriendo, claramente no consciente de que estaba siendo fotografiada, su rostro relajado y feliz en un momento cotidiano que ahora se sentía violado por la lente de una cámara desconocida. La segunda fotografía mostraba a su hija Valentina de 12 años entrando al colegio Marymount, su mochila rosada con flores colgando de sus hombros, su uniforme escolar verde y blanco perfectamente planchado como Patricia siempre insistía, su cabello castaño recogido en una cola de caballo. La foto había sido tomada desde la calle, a través de la reja de metal del colegio, enfocando a Valentina mientras caminaba por el patio hacia el edificio principal. Otros niños eran visibles en el fondo, borrosos, pero Valentina estaba en foco perfecto, claramente el objetivo intencional de la fotografía. La tercera fotografía mostraba a su hijo Daniel de 9 años jugando fútbol en el Parque de la 93, vestido con una camiseta amarilla de la Selección Colombia y shorts azules, pateando una pelota con otros niños de su edad. Rodrigo reconoció el parque inmediatamente. Era donde Daniel jugaba todos los sábados por la mañana con sus amigos del barrio, donde Rodrigo mismo lo llevaba cuando estaba en Bogotá y no tenía vuelos programados. La foto había sido tomada desde cierta distancia, probablemente con un lente telefoto, pero el rostro de Daniel era perfectamente visible. Su expresión de concentración, mientras corría tras la pelota, completamente ajeno al peligro que la existencia de esa fotografía representaba. Debajo de las 3 fotografías, pegado en la misma hoja blanca, estaba el mensaje construido con letras recortadas de diferentes periódicos, algunas en mayúsculas y otras en minúsculas, creando un efecto visual caótico pero perfectamente legible. Vuelo 203 Bogotá-Cali, 18 de julio, 40 kilos, compartimiento trasero de equipaje, o ellos mueren. Rodrigo leyó el mensaje 3 veces, sus manos temblando tanto que las fotografías se agitaban visiblemente. Julio 18 era en 15 días. El vuelo 203 era una ruta que él piloteaba frecuentemente, un vuelo doméstico rutinario que salía de Bogotá a las 7:15 de la mañana y llegaba a Cali a las 8:30, transportando principalmente pasajeros de negocios y algunos turistas. 40 kilos era una cantidad enorme de drogas, probablemente cocaína, suficiente para generar millones de dólares en el mercado internacional. Y el compartimiento trasero de Minometsimpa
Equipaje era un espacio al que él, como capitán, tenía acceso completo durante la inspección prevuelo. Un espacio que no era revisado rutinariamente por seguridad del aeropuerto, porque se asumía que el personal de la aerolínea era confiable. Rodrigo finalmente logró insertar la llave en la cerradura de su puerta y entrar al apartamento. Cerró la puerta detrás de él, puso el seguro de la cadena y se quedó parado en el pequeño vestíbulo de entrada, todavía sosteniendo el sobre con las fotografías y el mensaje. Podía escuchar el sonido del televisor en la sala, voces de una telenovela que Patricia probablemente estaba viendo mientras esperaba su regreso. Podía ver luz debajo de la puerta del cuarto de Valentina, quien probablemente estaba despierta leyendo o haciendo tarea a pesar de que era casi las 11 de la noche en una noche de escuela. El cuarto de Daniel estaba oscuro. El niño probablemente ya dormido como correspondía a alguien de 9 años. Su familia estaba ahí, a metros de distancia, completamente ignorantes del hecho de que alguien los había estado vigilando, fotografiando, marcándolos como objetivos potenciales. Rodrigo sintió una oleada de náusea y corrió al baño de visitas junto a la entrada, llegando justo a tiempo para vomitar en el inodoro, su cuerpo reaccionando físicamente al terror que su mente estaba apenas comenzando a procesar completamente. Rodrigo Salcedo había trabajado como piloto comercial para Avianca durante 13 años, desde 1976 cuando fue contratado a los 28 años después de completar su entrenamiento de vuelo en la Escuela de Aviación de la Fuerza Aérea Colombiana. Había comenzado como copiloto en vuelos domésticos cortos, había ascendido gradualmente a través de los rangos, había obtenido su certificación como capitán en 1982, y para 1989 era considerado uno de los pilotos más confiables y experimentados de la aerolínea. Su registro de vuelo era impecable, más de 8.000 horas de vuelo, sin un solo incidente serio, sin retrasos significativos atribuibles a su desempeño, sin quejas de pasajeros o problemas de disciplina. Volaba principalmente rutas domésticas dentro de Colombia: Bogotá a Cali, Bogotá a Medellín, Bogotá a Cartagena, Bogotá a Barranquilla. Ocasionalmente volaba rutas internacionales cortas a Ecuador o Venezuela, pero su especialidad y preferencia era el trabajo doméstico que le permitía regresar a casa con su familia casi todas las noches. Patricia Salcedo, nacida Patricia Mendoza, tenía 39 años y había sido profesora de matemáticas en un colegio privado de Bogotá antes de reducir a medio tiempo después del nacimiento de Daniel. Ella y Rodrigo se habían conocido en 1974 en una fiesta de un amigo mutuo. Se habían casado en 1976 en una ceremonia pequeña en la iglesia de Lourdes en Chapinero, y habían construido lo que ambos consideraban una vida sólida y feliz juntos. No eran ricos, pero el salario de Rodrigo como piloto comercial era respetable, suficiente para mantener el apartamento de 3 habitaciones en Chicó, para pagar las matrículas de los colegios privados de sus hijos, para permitirse vacaciones ocasionales en Cartagena o San Andrés, para tener un Renault 18 de 1986 que Patricia usaba para sus desplazamientos diarios. Valentina, su hija mayor, tenía 12 años y estaba en 7º grado en el Marymount, un colegio bilingüe para niñas en el norte de Bogotá. Era una estudiante excelente, particularmente fuerte en inglés y literatura, miembro del equipo de debate del colegio, y, según sus profesores, destinada a cosas grandes. Soñaba con ser periodista, escribía constantemente en cuadernos que llenaba con observaciones sobre el mundo alrededor de ella, y tenía la determinación y la inteligencia que Rodrigo reconocía como heredadas de Patricia. Daniel, el menor, tenía 9 años y estaba en 4º grado en el Gimnasio Moderno, un colegio masculino también en el norte de la ciudad. Era diferente a Valentina, menos académico, más físico, obsesionado con el fútbol y con volverse jugador profesional algún día. Los sábados por la mañana eran sagrados para Daniel. Fútbol en el parque de la 93 con sus amigos del barrio. Un ritual que Rodrigo trataba de no interrumpir incluso cuando tenía vuelos programados temprano los domingos que requerían que se acostara temprano el sábado por la noche. Esta era la familia que Rodrigo había construido durante 15 años de matrimonio. La familia que ahora estaba siendo amenazada por personas que claramente tenían los recursos, la
organización y la absoluta falta de escrúpulos necesarios para vigilar a una mujer haciendo compras, a una niña yendo al colegio, a un niño jugando fútbol, y fotografiarlos como si fueran blancos en un rango de tiro. Después de vomitar, Rodrigo se lavó la cara en el lavamanos del baño, mirándose en el espejo y viendo a un hombre de 41 años con cabello negro comenzando a mostrar canas en las sienes, líneas de expresión alrededor de los ojos de años de entrecerrarlos contra el sol brillante en altitudes de crucero, una mandíbula todavía fuerte pero con la primera sugerencia de papada desarrollándose debajo. Se veía exactamente como lo que era, un hombre de mediana edad, un profesional respetable, un padre de familia, alguien que pagaba sus impuestos y asistía a reuniones de padres y profesores y llevaba a sus hijos al parque los fines de semana. No se veía como alguien que estaba a punto de ser forzado a convertirse en un narcotransportista contra su voluntad. Rodrigo salió del baño y caminó hacia la sala donde Patricia estaba sentada en el sofá gris que habían comprado juntos en Almacenes Éxito 3 años atrás, viendo una telenovela con el volumen moderado para no despertar a Daniel. Ella levantó la vista cuando Rodrigo entró y le sonrió. ¿Cómo estuvo el vuelo? Bien, sin problemas. Rodrigo se sorprendió de que su voz sonara casi normal, apenas un poco ronca de haber vomitado. ¿Los niños? Daniel está dormido desde las 8:30. Valentina está en su cuarto, probablemente leyendo. Ya sabes cómo es. Patricia hizo una pausa, estudiando el rostro de Rodrigo más cuidadosamente. ¿Estás bien? Te ves pálido. Estoy cansado. Fue un día largo. ¿Quieres que te caliente comida? Hice arroz con pollo. No, gracias. No tengo hambre. Creo que voy a ducharme e irme a dormir. Patricia asintió y volvió su atención a la televisión. Rodrigo se quedó parado allí por un momento más, mirándola, memorizando los detalles de este momento ordinario. Su esposa en 1901, pijama de algodón rosa, sus pies descalzos sobre el sofá, su cabello castaño suelto sobre sus hombros, su atención dividida entre la telenovela y una revista que tenía abierta en su regazo. Ella estaba completamente en paz, completamente segura en su creencia de que el mundo era un lugar predecible, donde los pilotos volaban aviones y las profesoras enseñaban matemáticas, y las familias vivían en apartamentos seguros en buenos barrios donde nada terrible podía sucederles. Rodrigo fue a su habitación, cerró la puerta y se sentó en el borde de la cama. Sacó las fotografías nuevamente del sobre y las estudió bajo la luz de la lámpara de noche. Ahora que estaba solo, ahora que podía examinarlas sin el shock inicial paralizándolo, comenzó a notar detalles que había pasado por alto. La fotografía de Patricia había sido tomada en un día soleado, probablemente durante la tarde basándose en el ángulo de las sombras. Llevaba su suéter azul y jeans, la combinación que usaba frecuentemente para hacer mandados el fin de semana. Rodrigo trató de recordar cuándo había sido la última vez que la había visto usar exactamente esa ropa, y se dio cuenta con un escalofrío que había sido el sábado pasado, hace solo 5 días. La fotografía era reciente. La foto de Valentina mostraba árboles en el fondo con hojas verdes completas, indicando que había sido tomada recientemente también, durante el año escolar actual que todavía tenía 2 semanas antes de terminar para las vacaciones de mitad de año. Y la foto de Daniel mostraba el parque de la 93 con el césped verde y bien mantenido, también consistente con haber sido tomada en las últimas semanas. Alguien había estado vigilando a su familia durante al menos las últimas 2 o 3 semanas, suficiente tiempo para identificar sus rutinas, sus ubicaciones frecuentes, sus momentos de vulnerabilidad, y lo habían hecho con suficiente habilidad para no ser detectados, para fotografiar a 3 personas diferentes en 3 ubicaciones diferentes, sin que ninguna de ellas notara algo sospechoso. Rodrigo pensó en reportar la amenaza a Avianca, en ir directamente mañana a las oficinas de seguridad de la aerolínea y mostrarles el sobre con las fotografías y el mensaje, pero inmediatamente reconoció el problema con esa aproximación. En 1989, el cartel de Medellín y otros grupos del narcotráfico habían infiltrado prácticamente todas las instituciones colombianas. Había policías en la nómina del cartel, había jueces que recibían
sobornos o amenazas. Había funcionarios gubernamentales que miraban hacia otro lado a cambio de dinero o por miedo a represalias. ¿Por qué Avianca sería diferente? ¿Cuántos empleados de seguridad? ¿Cuántos gerentes? ¿Cuántos funcionarios administrativos podrían estar comprometidos? Si Rodrigo reportaba la amenaza a la persona equivocada, si esa información era filtrada de regreso a las personas que habían enviado el mensaje, su familia podría estar muerta antes del fin de semana. Pensó en ir a la policía, en presentar una denuncia formal. Pero el mismo problema aplicaba con aún más fuerza. La Policía Nacional Colombiana en 1989 estaba notoriamente corrompida por el narcotráfico. Había unidades enteras que trabajaban efectivamente para el cartel, proporcionando protección, dando advertencias sobre operaciones planeadas, incluso participando directamente en actividades criminales. Si Rodrigo iba a la policía, existía una posibilidad muy real de que estaría entregando información directamente a las mismas personas que lo estaban amenazando. Pensó en el DAS, el Departamento Administrativo de Seguridad, la Agencia de Inteligencia Nacional, que en ese momento estaba liderando muchas de las operaciones contra el narcotráfico. El DAS tenía reputación de ser menos corrupto que la policía regular. Había unidades especializadas dedicadas a combatir el cartel. Pero incluso el DAS había sido infiltrado en algunos niveles. Y acercarse a ellos significaría iniciar una investigación que podría tomar días o semanas, y Rodrigo solo tenía 15 días antes de la fecha límite especificada en el mensaje. Rodrigo consideró la opción de simplemente obedecer, hacer exactamente lo que el mensaje instruía, permitir que 40 kilos de cocaína fueran cargados en el compartimiento trasero de equipaje del vuelo 203 el 18 de julio, volar el avión a Cali como normalmente lo haría, y permitir que alguien en el otro extremo recogiera la droga. Si lo hacía, si cooperaba completamente, su familia estaría segura. Los narcos obtendrían lo que querían, Rodrigo mantendría su boca cerrada, y nadie sufriría ningún daño excepto las eventuales víctimas del consumo de esos 40 kilos de cocaína en algún lugar distante de Colombia. Pero esa opción también tenía problemas serios. Primero, no había garantía de que los narcos realmente dejarían en paz a su familia después de un transporte exitoso. De hecho, lo más probable era que vieran el primer transporte como una prueba, como evidencia de que el 1909 Capitán Salcedo estaba dispuesto a cooperar, lo que significaría más solicitudes, más vuelos, más droga, hasta que eventualmente fuera atrapado o hasta que ya no fuera útil para ellos. Segundo, si era atrapado, si alguien en Avianca o en seguridad aeroportuaria descubría la droga durante una inspección de rutina, Rodrigo iría a prisión por tráfico de narcóticos, perdería su licencia de piloto, destruiría su carrera y su reputación, y dejaría a su familia sin su sostén económico principal. Y, tercero, y quizás más importante en términos de cómo Rodrigo se veía a sí mismo, significaría que había cruzado una línea moral que nunca había imaginado cruzar, que se había convertido en parte del problema que estaba destruyendo a Colombia, que estaba contribuyendo activamente a una industria que mataba a miles de personas cada año. La cuarta opción era huir. Tomar a Patricia, a Valentina y a Daniel, empacar lo esencial, y salir del país inmediatamente. Volar a Ecuador o Venezuela o Panamá, países donde podrían obtener visas de turista fácilmente, y desde allí tratar de llegar a Estados Unidos o Europa, donde podrían solicitar asilo político, argumentando que estaban huyendo de amenazas del narcotráfico. Rodrigo tenía algunos ahorros, probablemente suficiente para sostener a la familia durante 3 o 4 meses mientras establecían una nueva vida en algún lugar. Tenía habilidades transferibles. Podría eventualmente encontrar trabajo como piloto en alguna aerolínea internacional una vez que estuvieran establecidos en un país seguro. Pero esa opción también tenía problemas obvios. Los carteles colombianos tenían alcance internacional. Tenían contactos en prácticamente todos los países de Latinoamérica. Tenían operaciones en Estados Unidos y Europa. Huir del país no garantizaba seguridad, solo cambiaba la ubicación del peligro. Además, significaría desarraigar completamente a su familia, forzar a Valentina y Daniel a dejar sus colegios, sus amigos, el único idioma que
Daniel hablaba fluidamente, el único país que habían conocido. Significaría que Patricia tendría que abandonar su trabajo, su familia extendida, toda la vida que había construido en Bogotá. Y todo eso basándose en la esperanza de que podrían permanecer escondidos indefinidamente de personas que claramente tenían los recursos para encontrarlos donde fuera que fueran. Rodrigo se dio cuenta de que no tenía buenas opciones. Cada camino potencial que consideraba llevaba a consecuencias terribles de un tipo u otro. Podía obedecer y convertirse en criminal. Podía reportar y posiblemente causar la muerte de su familia si la información llegaba a las personas equivocadas. Podía huir y vivir el resto de su vida mirando por encima del hombro, arrastrando a su familia a una existencia de exilio permanente. O podía negarse a cooperar, no hacer nada, y esperar que la amenaza fuera un farol, que nadie realmente fuera a matar a una mujer y 2 niños inocentes solo porque su esposo y padre se negó a transportar drogas. Aunque en el fondo, Rodrigo sabía que esa esperanza era ingenua en el extremo dado el historial de violencia del cartel contra cualquiera que se interpusiera en su camino. Eran casi las 2 de la mañana cuando Patricia finalmente entró al cuarto después de terminar su telenovela y prepararse para dormir. Rodrigo había estado sentado en la cama durante más de 3 horas, las fotografías todavía en sus manos, su mente girando en círculos tratando de encontrar una solución que no existía. Patricia se acostó junto a él, notando que estaba todavía completamente vestido, que no se había duchado como había dicho que lo haría. «Rodrigo, ¿qué pasa? Me estás asustando». Rodrigo guardó las fotografías rápidamente en el cajón de su mesa de noche antes de que Patricia pudiera verlas claramente. «Nada, solo trabajo, estrés. ¿Quieres hablar de eso?» «No, no es nada importante. Solo estoy cansado». Patricia lo miró con preocupación pero no presionó más. Se acurrucó contra él, su cabeza en su hombro, y en minutos su respiración se había vuelto lenta y regular mientras se quedaba dormida. Rodrigo permaneció despierto, mirando al techo en la oscuridad, escuchando los sonidos nocturnos del apartamento. El zumbido del refrigerador en la cocina, el ocasional ruido de tráfico en la calle abajo, la respiración suave de su esposa junto a él. En algún momento cerca del amanecer, Rodrigo tomó una decisión preliminar. No podía tomar la decisión final todavía. No tenía suficiente información, pero podía tomar el primer paso. Necesitaba confirmar que la amenaza era real, que su familia estaba realmente siendo vigilada, que esto no era algún tipo de broma cruel o un caso de identidad equivocada. Y si la amenaza era real, necesitaba entender mejor quién estaba detrás de ella, qué recursos tenían, qué tan serios eran sobre ejecutar su amenaza si él se negaba a cooperar. Durante los próximos días, Rodrigo conduciría su propia operación de contravigilancia. Observaría a su familia sin que ellos supieran que los estaba observando. Buscaría evidencia de las personas que los habían fotografiado, y basándose en lo que descubriera, tomaría una decisión sobre cuál de sus opciones imposibles era la menos terrible. Cuando el sol comenzó a filtrarse por las cortinas del cuarto a las 6:30 de la mañana del 4 de julio, Rodrigo finalmente se quedó dormido por pura agotamiento, todavía vestido con su uniforme de piloto, las fotografías escondidas en el cajón, junto a su cama, y 14 días restantes antes de que tuviera que decidir entre su familia y su alma. Rodrigo Salcedo despertó a las 9:15 de la mañana del 4 de julio, después de menos de 3 horas de sueño. Patricia ya se había ido a su trabajo de medio tiempo en el colegio donde enseñaba matemáticas los martes, miércoles y jueves. Valentina y Daniel estaban en sus respectivos colegios. El apartamento estaba silencioso, excepto por el sonido distante de tráfico en la calle y el zumbido del refrigerador en la cocina. Rodrigo se duchó, se cambió a ropa civil, jeans y una camisa de botones azul claro, y se preparó café fuerte en la cafetera italiana que Patricia mantenía en la estufa. Mientras bebía su café, Rodrigo sacó las fotografías nuevamente del cajón de su mesa de noche y las estudió bajo la luz natural de la mañana que entraba por la ventana del comedor. Necesitaba un plan. Necesitaba confirmar que la amenaza era real y no alguna broma elaborada. Aunque en el fondo ya sabía que era real porque nadie bromea sobre estas cosas en Colombia en 1989.
No cuando el cartel de Medellín estaba en la cúspide de su poder, y Pablo Escobar había demostrado repetidamente su disposición a matar a cualquiera: políticos, jueces, periodistas, policías, civiles inocentes, sin ninguna vacilación. Rodrigo revisó su calendario de vuelos. Tenía programado volar mañana, 5 de julio, un vuelo temprano a Medellín, que regresaría a Bogotá al mediodía. Después de eso, tenía 3 días libres antes de su próximo turno el 9 de julio. Esos 3 días libres le darían tiempo para observar, para investigar, para intentar entender mejor la situación antes de que tuviera que tomar decisiones irrevocables. La primera cosa que Rodrigo hizo esa mañana fue llamar a un amigo, Germán Castillo, un ex compañero de la Fuerza Aérea, que ahora trabajaba como jefe de seguridad para una empresa privada de vigilancia y protección ejecutiva en Bogotá. Rodrigo y Germán habían entrenado juntos en 1974. Habían mantenido contacto esporádico durante los años. Se veían quizás 2 o 3 veces al año para almorzar y recordar viejos tiempos. Germán tenía recursos que Rodrigo necesitaba: contactos en seguridad, acceso a equipos de vigilancia, experiencia en protección de personas amenazadas. Rodrigo llamó desde un teléfono público a 2 cuadras de su edificio, no queriendo usar el teléfono de su apartamento en caso de que estuviera intervenido. Germán respondió después de 4 tonos. Germán, soy Rodrigo Salcedo. Rodrigo, hermano, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo estás? Necesito hablar contigo, en persona. Hoy, si es posible. Es urgente. Hubo una pausa. Germán conocía a Rodrigo lo suficiente para detectar tensión en su voz. ¿Estás bien? ¿Tu familia está bien? Por ahora sí. Pero necesito tu ayuda con algo delicado. ¿Dónde quieres reunirte? ¿Conoces el Café Oma en la zona rosa? Sí, lo conozco. A la 1 en punto. Allí estaré. Rodrigo colgó y caminó de regreso a su apartamento. Pasó las siguientes horas preparando exactamente qué le diría a Germán, cuánto revelaría, qué tipo de ayuda pediría. A las 12:30 salió nuevamente, tomó un taxi al norte de la ciudad y llegó al Café Oma 10 minutos antes de la hora acordada. Se sentó en una mesa en la esquina posterior con vista a la entrada, ordenó café y esperó. Germán Castillo llegó exactamente a la 1:00 p.m. Era un hombre de 42 años, ligeramente más joven que Rodrigo, fornido y con la postura militar todavía visible en la forma en que caminaba y se sentaba. Tenía cabello corto gris en las sienes, una cicatriz pequeña sobre su ojo izquierdo de un incidente de entrenamiento hacía décadas, y la mirada directa e intensa de alguien cuyo trabajo era evaluar amenazas constantemente. Se sentó frente a Rodrigo, ordenó café también, y fue directo al punto. Dime qué necesitas. Rodrigo sacó el sobre de su chaqueta y puso las 3 fotografías sobre la mesa entre ellos, boca arriba. No mostró el mensaje con las letras recortadas. Todavía no estaba listo para revelar todos los detalles. Germán miró las fotografías, su expresión permaneciendo neutral pero sus ojos entrecerrándose ligeramente mientras procesaba lo que estaba viendo. «¿Tu familia?», dijo simplemente. «Sí. Recibí estas fotos ayer. Alguien los ha estado vigilando. ¿Tienes idea de quién?» «Tengo sospechas. Pero antes de hacer nada, necesito confirmar si todavía están siendo vigilados o si esto fue un evento único». Germán recogió cada fotografía y las examinó con más de cerca, notando detalles que Rodrigo había pasado por alto. El tipo de lente usado basándose en la profundidad de campo, el ángulo de las sombras para determinar la hora aproximada del día, la distancia desde la que fueron tomadas. Estas son profesionales. No son fotos de aficionado. Quien quiera que las tomó sabe lo que está haciendo. Eso es lo que pensé. ¿Qué necesitas de mí? Necesito que alguien proteja a mi familia sin que ellos sepan que están siendo protegidos. Necesito guardaespaldas discretos, gente que pueda seguir a Patricia, a Valentina y a Daniel, estar cerca de ellos pero invisible, y que pueda identificar si alguien más los está siguiendo también. Germán asintió lentamente. Puedo hacer eso. Tengo 3 personas en mi equipo que son muy buenos en protección discreta. ¿Cuánto tiempo necesitas esta cobertura? 2 semanas, hasta el 18 de julio. ¿Y después del 18? No lo sé todavía. Depende de lo que descubra en las próximas 2 semanas. Rodrigo, esto va a costar.
3 personas a tiempo completo durante 2 semanas. Hablamos de aproximadamente 3 millones de pesos, quizás más. Rodrigo hizo un cálculo mental rápido. 3 millones era más de lo que tenía fácilmente disponible en efectivo. Tendría que retirar dinero de sus ahorros, posiblemente vender algunas inversiones. Pero no importaba. Está bien, lo pagaré. ¿Puedes decirme por qué alguien estaría vigilando a tu familia? ¿Estás metido en algo? No por elección. Alguien quiere que haga algo para ellos. Algo ilegal. Y están usando a mi familia como palanca. Germán no preguntó qué específicamente querían que Rodrigo hiciera. En Colombia, en 1989, cuando alguien amenazaba a la familia de un piloto comercial, solo había una explicación probable. ¿Has considerado ir al DAS? Lo he considerado. Pero no sé en quién confiar. Si voy a la persona equivocada, si la información se filtra, entiendo. Germán guardó las fotografías en el sobre y se lo devolvió a Rodrigo. Voy a poner a mi gente en esto hoy mismo. Dame las direcciones exactas, tu apartamento, el colegio de tu hija, el colegio de tu hijo, el lugar de trabajo de tu esposa. Dame también sus horarios típicos, cuándo salen, cuándo regresan, dónde van regularmente. Rodrigo escribió toda la información en una servilleta de papel, usando abreviaciones que solo Germán entendería. Mientras escribía, una mujer joven en la mesa vecina se levantó para irse, y Rodrigo automáticamente giró su cuerpo para bloquear su vista de lo que estaba escribiendo. Ya estaba pensando como alguien con secretos peligrosos, alguien que necesitaba ser paranoico sobre quién podría estar observando, quién podría estar escuchando. Después de la reunión con Germán, Rodrigo caminó hacia el parque de la 93, el mismo parque donde Daniel había sido fotografiado jugando fútbol. Era miércoles por la tarde, día de escuela, así que el parque estaba relativamente vacío excepto por algunas madres con niños pequeños, algunos corredores, un vendedor de helados con su carrito bajo la sombra de un árbol grande. Rodrigo se sentó en un banco con vista al área de juegos y observó. Estuvo allí durante 2 horas, desde las 3:00 hasta las 5:00 p.m., simplemente observando. Estaba buscando cualquier cosa inusual. Vehículos estacionados con ocupantes que no salían, personas que parecían estar vigilando en lugar de usando el parque normalmente, patrones de comportamiento que no encajaban. No vio nada obviamente sospechoso, pero eso no significaba que no hubiera vigilancia presente. Los profesionales que habían tomado esas fotografías sabrían cómo permanecer invisibles. A las 5:30, Rodrigo condujo al colegio Marymount, donde Valentina estudiaba. La salida de clases era a las 3:30, así que Valentina ya había salido hacía tiempo, pero Rodrigo quería ver el área, entender la geografía, identificar desde dónde la fotografía de ella había sido tomada. Estacionó al otro lado de la calle y estudió la reja de metal, el patio. Visible desde la calle, los edificios circundantes. La foto había sido tomada desde aproximadamente donde él estaba ahora, desde un vehículo estacionado en la calle, enfocándose a través de la reja hacia el patio. Rodrigo notó una van blanca estacionada 3 espacios delante de él con vidrios polarizados. La van había estado allí cuando llegó, y seguía allí ahora 20 minutos después. No había movimiento visible dentro. Podría ser nada, un vehículo abandonado o alguien esperando recoger a un estudiante de actividades después de clase. O podría ser vigilancia. Rodrigo anotó mentalmente la placa. BNR 483. A las 6:45 p.m., Rodrigo regresó a su apartamento. Patricia ya había llegado de su trabajo. Estaba en la cocina preparando la cena. Valentina estaba en su cuarto haciendo tarea. Daniel estaba en la sala viendo televisión, un programa de dibujos animados que Rodrigo reconoció vagamente. Todo parecía completamente normal, una tarde típica de miércoles en la familia Salcedo, excepto que ahora Rodrigo estaba hiperconsciente de cada detalle, cada sonido, cada movimiento, buscando cualquier señal de que algo estaba mal. Durante la cena, Rodrigo observó a su familia con nueva intensidad. Patricia hablaba sobre un estudiante problemático en su clase que estaba luchando con álgebra. Valentina mencionaba un proyecto de ciencias sobre el sistema solar que tenía que entregar la próxima semana. Daniel preguntaba si podía quedarse despierto hasta más tarde para ver un partido de fútbol. En televisión, conversación ordinaria,
preocupaciones ordinarias, vidas ordinarias que estaban a punto de ser destruidas por fuerzas que ninguno de ellos, excepto Rodrigo, sabía que existían. «Rodrigo, ¿me estás escuchando?» Patricia lo estaba mirando con expresión de leve irritación. «Lo siento, ¿qué dijiste?» «Pregunté si puedes llevar a Daniel al entrenamiento de fútbol el sábado. Tengo una reunión con mi hermana». «Sí, claro, puedo llevarlo». «¿Estás seguro de que estás bien?» «Has estado extraño desde ayer». «Estoy bien, solo cansado». Esa noche, después de que todos se habían ido a dormir, Rodrigo se sentó en el balcón pequeño de su apartamento que daba a la calle 6 pisos abajo. Era casi medianoche. El tráfico había disminuido a ocasionales vehículos pasando. Las luces de la ciudad se extendían en todas las direcciones. Bogotá de noche. Millones de personas durmiendo en sus camas creyendo que estaban seguros. Rodrigo fumó un cigarrillo, un hábito que había abandonado 5 años atrás, pero que había retomado en las últimas 24 horas. Mientras fumaba, observó la calle abajo. Había un Chevrolet Sprint gris estacionado al otro lado, mismo modelo y color que probablemente docenas de vehículos en Bogotá, pero había estado allí cuando Rodrigo llegó a casa a las 6:45 y seguía allí ahora, 5 horas después. Las luces interiores estaban apagadas. No podía ver si había alguien dentro desde este ángulo. El 5 de julio, Rodrigo voló su turno programado a Medellín y de 1900. Regreso. Operando con piloto automático mental mientras su mente consciente estaba en otro lugar completamente. Su copiloto ese día, un joven de 28 años llamado Carlos Mejía, notó su distracción pero lo atribuyó a fatiga o problemas personales y no preguntó. El vuelo transcurrió sin incidentes. Rodrigo aterrizó el Boeing 727 perfectamente en ambas direcciones, completó su documentación y regresó a casa al mediodía. Durante los siguientes 3 días, del 5 al 7 de julio, mientras Rodrigo tenía sus días libres, implementó una rutina elaborada de vigilancia de su propia familia. Cada mañana, salía del apartamento 30 minutos antes que Patricia, se posicionaba en un café a media cuadra con vista clara a la entrada de su edificio y observaba cuando ella salía para ir a trabajar. Luego la seguía discretamente en su propio automóvil, manteniéndose varias cuadras atrás, mientras ella conducía al colegio donde enseñaba. Se quedaba afuera durante 1 hora, observando el área, buscando vehículos o personas que parecieran estar vigilando. Por las tardes, Rodrigo se posicionaba cerca del colegio Marymount antes de que Valentina saliera a las 3:30, observando desde diferentes ubicaciones cada día, para no establecer un patrón que pudiera ser detectado. Veía a Valentina salir con sus amigas, caminando hacia donde Patricia la recogía en el Renault 18 cada tarde. Y en cada ocasión, Rodrigo notaba la misma van blanca con vidrios polarizados, placa BNR 483, estacionada en la misma área general. No siempre en el mismo espacio exacto, pero siempre dentro de vista del colegio, siempre con una línea de visión clara a la reja principal. El 6 de julio por la tarde, Rodrigo decidió tomar acción más directa. Después de ver a Patricia recoger a Valentina y alejarse, Rodrigo caminó directamente hacia la van blanca. Cuando estaba a aproximadamente 10 metros de distancia, el motor de la van arrancó súbitamente. El vehículo salió rápidamente del espacio de estacionamiento y aceleró por la calle, girando en la primera esquina y desapareciendo antes de que Rodrigo pudiera acercarse lo suficiente para ver dentro o confrontar a los ocupantes. Esa reacción confirmaba lo que Rodrigo había sospechado. La van no estaba allí por coincidencia. Quienquiera que estuviera dentro estaba vigilando específicamente el colegio de Valentina, y habían huido en el momento en que Rodrigo se acercó porque no querían ser identificados o confrontados. El 7 de julio, Rodrigo recibió la primera actualización de Germán Castillo. Se reunieron nuevamente en el Café Oma, misma mesa en la esquina posterior. Germán llegó con un folder manila conteniendo fotografías y notas. «Mis personas han estado siguiendo a tu familia durante 3 días», comenzó Germán, abriendo el folder. «Y puedo confirmar que definitivamente están siendo vigilados por al menos 2 equipos diferentes». Rodrigo sintió su estómago contraerse, aunque ya sabía lo que Germán iba a decir. «Cuéntame. Tu esposa Patricia es...», seguida por un Renault 9 gris, placa CDS 229,
ocupado por un solo hombre, aproximadamente 35 años, complexión mediana. Él la sigue desde tu apartamento hasta su trabajo casi todas las mañanas. Se estaciona en la calle cerca del colegio donde ella enseña y permanece allí durante sus horas de trabajo. Luego la sigue de regreso cuando va a recoger a tu hija. Germán puso una fotografía sobre la mesa. Mostraba el Renault 9 gris que Rodrigo había notado antes, tomada desde cierta distancia con un lente telefoto. Mi persona logró fotografiar al conductor cuando salió del vehículo brevemente para comprar cigarrillos. Otra fotografía mostraba a un hombre en jeans y camisa oscura, rostro parcialmente visible bajo una gorra de béisbol, complexión exactamente como Germán había descrito. Tu hija Valentina tiene vigilancia más intensa, continuó Germán. La van blanca que probablemente ya notaste, placa BNR 483, generalmente tiene 2 ocupantes. Ellos están estacionados cerca de su colegio, casi todos los días de escuela. Mis personas intentaron acercarse una vez, y la van huyó inmediatamente, lo cual confirma que son profesionales conscientes de contravigilancia. Ya traté de acercarme yo mismo, dijo Rodrigo. Misma reacción. Tu hijo Daniel tiene vigilancia menos consistente, probablemente porque su rutina es más predecible y siempre está acompañado ya sea por ti, tu esposa, o en grupo en el colegio. Pero mis personas han observado a un hombre en motocicleta, una Yamaha negra, que ha estado cerca del gimnasio moderno en múltiples ocasiones durante las entradas y salidas de clases. Germán puso más fotografías sobre la mesa. Una mostraba la van blanca desde varios ángulos. Otra mostraba a un hombre en motocicleta negra, demasiado distante para identificar detalles faciales claramente, pero suficientemente cerca para ver que usaba casco oscuro y chaqueta de cuero. ¿Pudiste identificar a alguna de estas personas?, preguntó Rodrigo. No específicamente. Las placas están registradas a nombres probablemente falsos o a vehículos reportados como robados. Los rostros no coinciden con ninguna base de datos pública. Pero basándose en el nivel de profesionalismo, en los recursos, en la coordinación entre múltiples equipos, esto tiene todas las señales de ser operación de cartel. No son aficionados, no son criminales comunes. Son profesionales pagados para vigilar a tu familia y reportar sus movimientos. ¿Por cuánto tiempo crees que han estado vigilándolos? Basándome en el nivel de detalle que demostraron en esas fotografías que recibiste, la familiaridad con las rutinas de tu familia, yo diría mínimo 3 semanas, posiblemente más. Suficiente tiempo para mapear patrones completamente. Rodrigo se recostó en su silla, sintiendo el peso completo de la situación descendiendo sobre él. No había sido paranoia. No había sido exageración. Su familia estaba siendo sistemáticamente vigilada por múltiples equipos de profesionales que trabajaban para el cartel, y esa vigilancia había estado ocurriendo durante semanas sin que nadie en su familia lo notara, excepto él, y solo porque le habían enviado las fotografías como advertencia. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Germán. No lo sé todavía, admitió Rodrigo. Pero tengo 11 días para decidir antes de la fecha límite que me dieron. Rodrigo, si esto es lo que creo que es, si te están presionando para transportar drogas en tus vuelos, necesitas considerar muy seriamente ir a las autoridades apropiadas. El DAS tiene unidades especiales para exactamente este tipo de situaciones. Pueden proteger a tu familia, pueden poner una trampa para los narcos. ¿Y si hay infiltración en el DAS? ¿Y si reporto esto y la información llega de vuelta al cartel antes de que puedan proteger a mi familia? Es un riesgo, admitió Germán. Pero es un riesgo menor que convertirte en transportista de drogas, porque si haces eso, si haces un transporte exitoso, no se detendrá ahí. Te usarán una y otra vez hasta que seas arrestado, o hasta que decidan que sabes demasiado, y te eliminen para cubrir sus rastros. Rodrigo sabía que Germán tenía razón. Lógicamente, racionalmente, ir al DAS era probablemente su mejor opción. Pero la lógica y la racionalidad eran difíciles de mantener cuando estabas mirando fotografías de hombres en vehículos desconocidos, siguiendo a tu esposa, vigilando el colegio de tu hija, observando a tu hijo de 9 años. La lógica no eliminaba el miedo visceral de que una decisión equivocada resultaría en Patricia, Valentina y Daniel siendo asesinados. Déjame pensar en eso, dijo Rodrigo finalmente.
Mientras tanto, continúa con la protección. Y si ves cualquier cambio, cualquier escalación, quiero saberlo inmediatamente. Lo harás. Esa noche, el 7 de julio, Rodrigo se sentó en su estudio pequeño en el apartamento después de que todos se habían ido a dormir. Tenía un escritorio de madera con su computadora personal, archivos relacionados con su trabajo en 1960, Avianca, manuales de vuelo, registros de sus horas de vuelo acumuladas. En un cajón cerrado guardaba documentos importantes: pasaportes de la familia, certificados de nacimiento, escrituras de propiedad, pólizas de seguro. Rodrigo sacó papel y comenzó a escribir. Si algo le pasaba a él, si era arrestado o asesinado o desaparecido, necesitaba que alguien supiera la verdad completa sobre lo que había ocurrido y por qué. Escribió una carta detallada dirigida a Patricia, explicando todo desde el descubrimiento del sobre el 3 de julio hasta las confirmaciones de vigilancia que Germán había proporcionado. Explicó las opciones que había considerado y por qué cada una presentaba problemas insuperables. Explicó que cualquier decisión que tomara sería para intentar protegerla a ella y a los niños, incluso si esa decisión parecía incomprensible o cobarde o criminalmente negligente. Cuando terminó la carta, eran las 3:30 de la mañana del 8 de julio. Rodrigo la guardó en un sobre. Escribió: para Patricia, abrir solo si algo me pasa, en el exterior, y la colocó en la caja de seguridad que mantenía en su closet junto con otros documentos importantes. Luego se sentó en la oscuridad de su estudio, mirando por la ventana las luces de Bogotá, y comenzó a formular el plan que eventualmente implementaría, un plan que requeriría que se convirtiera en criminal para poder convertirse en héroe, que requeriría que traicionara la confianza de Avianca para poder traicionar al cartel, que requeriría que arriesgara todo para tener alguna posibilidad de salvar algo. El 10 de julio, a las 11:30 de la noche, exactamente una semana después de encontrar el sobre bajo su puerta, Rodrigo recibió una llamada telefónica. El teléfono en su apartamento sonó. Patricia estaba dormida. Rodrigo contestó en voz baja para no despertarla. «¿Capitán Salcedo?» Una voz masculina, la misma que había llamado antes desde la cabina telefónica. «Sí. 8 días, vuelo 203. ¿Hay algún problema?» Rodrigo sintió su pulso acelerarse. Esta era su oportunidad de negarse, de decir que no lo haría, de forzar un enfrentamiento ahora en lugar de esperar hasta el 18 de julio. Pero cuando abrió su boca para hablar, lo que salió fue: «No hay problema». «Excelente. Los detalles específicos se te proporcionarán el 17 de julio. Mantén tu rutina normal. No hagas nada estúpido. Estaremos vigilando». La línea se cortó antes de que Rodrigo pudiera responder. Se quedó parado allí en la oscuridad de su apartamento, sosteniendo el teléfono muerto, sintiendo como si hubiera cruzado algún tipo de línea invisible, simplemente al decir esas dos palabras: «No hay problema». Era una mentira, por supuesto. Había muchos problemas. Pero ahora el cartel creía que él cooperaría, lo cual le daba 8 días para finalizar su plan real. Un plan que no involucraría simplemente obedecer, sino documentar todo, recopilar evidencia, y eventualmente entregar esa evidencia al DAS de una manera que protegiera a su familia, mientras destruía su propia vida en el proceso. Rodrigo regresó a la cama donde Patricia dormía pacíficamente, ajena a la conversación que acababa de ocurrir, ajena al hecho de que su esposo acababa de aceptar verbalmente convertirse en transportista de drogas para el cartel más peligroso de Colombia. Se acostó junto a ella en la oscuridad, mirando al techo, y pasó las siguientes 4 horas hasta el amanecer, tratando de convencerse de que el plan que había formulado tenía alguna posibilidad de funcionar, que había alguna manera de salir de esto con su familia viva y su conciencia intacta, sabiendo en el fondo que probablemente no había tal manera, que estaba simplemente eligiendo qué perdería primero: su libertad, su carrera o su familia. Durante los siguientes 6 días, del 10 al 16 de julio de 1989, Rodrigo Salcedo vivió 2 vidas simultáneamente. La primera vida era la del capitán Rodrigo Salcedo, piloto respetado de Avianca, esposo dedicado, padre amoroso, quien volaba sus turnos programados, cenaba con su familia, asistía al partido de fútbol de Daniel el sábado, ayudaba a Valentina con su proyecto de ciencias sobre el sistema solar,
besaba a Patricia buenas noches y se dormía junto a ella como lo había hecho durante 13 años de matrimonio. La segunda vida era la del hombre que estaba siendo chantajeado por el cartel de Medellín, quien pasaba cada momento de conciencia obsesionado con cómo salvar a su familia de una amenaza que ellos no sabían que existía, quien apenas dormía, quien había perdido casi 5 kilos en 2 semanas porque no podía comer sin sentir náuseas, quien fumaba ahora un paquete de cigarrillos al día después de años sin tocar el tabaco. El 12 de julio, Rodrigo tomó una decisión crítica sobre cómo proceder. Después de días de deliberación, de pesar cada opción desde todos los ángulos posibles, había llegado a una conclusión que parecía imposible, pero era la única que le ofrecía alguna esperanza de un resultado que no terminara con su familia muerta o él mismo en prisión por el resto de su vida. Haría el transporte de drogas el 18 de julio exactamente como el cartel le había instruido, pero al mismo tiempo, documentaría todo meticulosamente, recopilaría evidencia que probaría que había sido coaccionado bajo amenaza de muerte a su familia, y luego, después de que el transporte estuviera completo y su familia estuviera temporalmente a salvo de represalias inmediatas, entregaría toda esa evidencia al DAS junto con su testimonio completo. Era un plan lleno de riesgos enormes. Si el cartel sospechaba algo antes o durante el transporte, matarían a su familia inmediatamente. Si el DAS no le creía o si había infiltración que filtraba la información de regreso al cartel, mismo resultado. Si cooperaba con el transporte pero luego el cartel descubría que había ido al DAS después, lo matarían a él y posiblemente a su familia también como castigo por traición. Pero era el único camino que Rodrigo podía ver que le daba alguna posibilidad de proteger a su familia mientras eventualmente hacía lo correcto al exponer la operación de narcotráfico. El primer paso del plan de Rodrigo era crear un registro documental completo de todo lo que había ocurrido desde el 3 de julio. Pasó el 2 y 13 de julio escribiendo una narrativa detallada de 23 páginas a máquina de escribir en su estudio, trabajando tarde en la noche después de que todos se habían dormido. El documento incluía descripción precisa de cuándo y cómo encontró él, sobre con las fotografías y el mensaje copias fotográficas de las 3 fotografías originales tomadas con una cámara Polaroid, transcripción exacta del mensaje con las letras recortadas. Registro cronológico de todos los eventos subsecuentes. La reunión con Germán. La confirmación de vigilancia. Las llamadas telefónicas amenazantes. Fotografías proporcionadas por Germán, mostrando los vehículos y las personas que vigilaban a su familia. Copias de registros financieros mostrando los pagos que había hecho a Germán por los servicios de protección. Una declaración jurada firmada explicando que cualquier participación que tuviera en transporte de narcóticos era realizada bajo coacción extrema y amenaza creíble contra las vidas de su esposa e hijos. El 14 de julio, Rodrigo llevó este paquete completo de documentación a un abogado, Fernando Restrepo, un compañero de universidad con quien había mantenido amistad casual durante los años. Rodrigo le explicó a Fernando la situación en términos generales sin proporcionar todos los detalles específicos y le pidió que guardara el paquete en una caja de seguridad con instrucciones estrictas. Si algo le pasaba a Rodrigo antes del 25 de julio, si era arrestado o asesinado o desaparecido, Fernando debía abrir el paquete y entregar inmediatamente todo su contenido al director del DAS, junto con una carta de Rodrigo explicando las circunstancias. Rodrigo, si estás en el tipo de problema que creo que estás, necesitas ir a las autoridades. Ahora, no después, le dijo Fernando con preocupación obvia en su rostro. No puedo, no todavía. Hay razones por las que tengo que esperar. Pero necesito que alguien sepa la verdad en caso de que las cosas salgan mal. ¿Y si te pasa algo a ti pero también le pasa algo a tu familia? Rodrigo no tenía una buena respuesta para esa pregunta. Entonces al menos alguien sabrá quién fue responsable. Y tal vez eso sirva de algo eventualmente. Fernando aceptó a regañadientes guardar el paquete, aunque dejó claro que pensaba que Rodrigo estaba cometiendo un error terrible al no ir inmediatamente a la policía o al DAS. Pero respetaba la decisión de Rodrigo y prometió seguir sus instrucciones exactamente como habían sido especificadas. El 15 de julio, 3 días antes del transporte programado, Rodrigo tuvo una conversación con Patricia,
que reveló parcialmente la situación sin contarle toda la verdad. Esperó hasta la noche, después de que Valentina y Daniel estuvieran en sus cuartos, y se sentó, con Patricia en el sofá de la sala, donde habían tenido tantas conversaciones importantes durante su matrimonio. La conversación donde decidieron tener hijos. La conversación donde decidieron comprar este apartamento. La conversación donde discutieron si Patricia debería volver a trabajar después de que Daniel empezara la escuela. Patricia, necesito hablar contigo sobre algo serio, comenzó Rodrigo, su voz cuidadosamente controlada para no revelar el pánico que sentía internamente. Patricia dejó la revista que estaba hojeando y se giró para mirarlo completamente, inmediatamente alerta por su tono. ¿Qué pasa? Si tuvieras que elegir entre mi carrera y la seguridad de nuestra familia, ¿qué elegirías? Patricia frunció el ceño, confundida por la pregunta hipotética. No entiendo. ¿Por qué tendría que elegir? Solo responde la pregunta. Es importante. Bueno, la familia siempre primero, obviamente. ¿Por qué preguntas eso? ¿Estás en algún tipo de problema en el trabajo? Rodrigo eligió sus palabras cuidadosamente. Hay una situación que podría desarrollarse en los próximos días que podría afectar mi empleo con Avianca. No puedo darte detalles ahora porque no estoy seguro de cómo va a resolverse. Pero necesito que sepas que cualquier decisión que tome, la estoy tomando para protegerte a ti y a los niños. Incluso si esa decisión parece extraña o no tiene sentido en el momento. Me estás asustando, Rodrigo. ¿Qué tipo de situación? No puedo decirte más por ahora. Pero, prométeme algo. Si algo me pasa, si soy arrestado o si algo ocurre que no puedes explicar, contacta inmediatamente a Fernando Restrepo. Él tiene documentos que explican todo. ¿Me prometes que harás eso? Patricia lo estaba mirando ahora con genuino miedo en sus ojos. ¿Arrestado? ¿Por qué serías arrestado? Rodrigo, tienes que decirme qué está pasando. No puedo, todavía no, pero necesito que confíes en mí. ¿Puedes hacer eso? Patricia no respondió por un largo momento. Luego, lentamente, asintió. Confío en ti. Pero esto me está aterrorizando. Sea lo que sea, por favor ten cuidado. Lo tendré. Rodrigo la abrazó, sosteniendo a su esposa cerca, memorizando la sensación de sus brazos alrededor de él, el olor de su champú de manzanilla, el sonido de su respiración. No sabía si este sería uno de los últimos momentos normales que tendrían juntos, si en 3 días estaría en una celda o muerto, o huyendo del país. Así que se quedó allí sosteniendo a Patricia por mucho tiempo, mucho más tiempo de lo normal, hasta que ella se apartó y lo miró con preguntas en sus ojos que él no podía responder. El 16 de julio, 2 días antes del vuelo, Rodrigo se reunió nuevamente con Germán Castillo para un reporte de actualización. La situación de vigilancia no había cambiado significativamente. Los mismos vehículos, los mismos operativos, los mismos patrones. Pero Germán reportó una novedad preocupante. Ayer, uno de mis hombres fue confrontado, dijo Germán, su expresión seria. Estaba siguiendo a tu esposa de su trabajo a casa, manteniendo distancia apropiada, cuando el Renault 9 gris que usualmente la sigue a ella súbitamente se detuvo en medio del tráfico y un hombre salió. Caminó directamente hacia el vehículo de mi persona y golpeó la ventana. Le dijo, sé que estás siguiendo a la mujer. Deja de hacerlo o habrá problemas. Luego regresó a su vehículo y se fue. Rodrigo sintió su sangre helarse. ¿Tu persona está bien? Está bien. No fue amenazado físicamente, solo verbalmente. Pero esto confirma que los vigilantes del cartel han identificado nuestra contravigilancia. Saben que alguien está protegiendo a tu familia. ¿Crees que saben que soy yo quien contrató la protección? Probablemente asumen eso. Sí. Lo cual podría ser bueno o malo. Bueno porque demuestra que estás tomando la amenaza en serio, que entiendes que tu familia está en peligro. Malo porque podría hacerlos más paranoicos, más propensos a actuar preemptivamente si sospechan que no vas a cooperar. ¿Qué recomiendas? Continuar con la protección pero ser más discretos. Mis personas mantendrán mayor distancia, usarán diferentes vehículos con más frecuencia, variarán sus tácticas. Pero Rodrigo, honestamente, solo puedo proteger a tu familia hasta cierto punto.
Si el cartel decide actuar contra ellos, si envían sicarios profesionales, mis 3 personas no van a poder detenerlos. Necesitas resolver esto de una manera más permanente. Pronto. Rodrigo asintió, aunque no le dijo a Germán cuál era su plan específico para resolverlo de una manera más permanente. Cuantas menos personas supieran exactamente lo que planeaba hacer, menor era la posibilidad de que la información fuera filtrada. Esa tarde del 16 de julio, Rodrigo llevó a Daniel a su entrenamiento de fútbol como había prometido. Se sentó en las gradas junto a otros padres, viendo a los niños de 9 y 10 años correr por el campo persiguiendo la pelota con la determinación seria que solo los niños pequeños traen a sus deportes. Daniel era bueno, uno de los mejores jugadores en su grupo de edad, rápido y ágil con buen instinto para anticipar a dónde iría la pelota. Mientras observaba a su hijo jugar, Rodrigo pensó en todas las cosas que Daniel nunca sabría sobre esta semana. Nunca sabría que su padre había sido chantajeado por narcotraficantes. Nunca sabría que hombres peligrosos lo habían estado vigilando, fotografiando, marcándolo como objetivo potencial. Nunca sabría cuánto riesgo estaba tomando su padre para protegerlo. Y Rodrigo esperaba fervientemente que Daniel nunca tuviera que saber ninguna de esas cosas, que pudiera crecer creyendo que el mundo era un lugar donde tu mayor preocupación era si marcarías un gol en el partido del próximo sábado. Después del entrenamiento, en el carro de regreso a casa, Daniel habló animadamente sobre el nuevo entrenador y sobre un torneo que venía en agosto, donde su equipo podría jugar contra equipos de otros colegios en Bogotá. Rodrigo escuchaba y hacía los sonidos apropiados de interés y ánimo, pero su mente estaba en otro lugar, en el vuelo que tendría que hacer en menos de 48 horas, en las decisiones que tendría que tomar, en las consecuencias que vendrían después. «Papá, ¿estás escuchando?» Daniel lo estaba mirando con leve frustración. «Sí, por supuesto. El torneo en agosto. Suena emocionante. Dijiste eso hace 2 minutos. Te pregunté si puedes venir a verme jugar». «Ah, sí, lo siento. Sí, intentaré estar ahí. Depende de mi horario de vuelos, pero haré mi mejor esfuerzo». «¿Prometes?» Rodrigo miró a su hijo de 9 años sentado en el asiento del pasajero, con su uniforme de fútbol todavía sudado del entrenamiento, su rostro lleno de la esperanza simple de un niño que solo quiere que su padre venga a su juego. «Prometo que haré todo lo posible para estar ahí», dijo Rodrigo, eligiendo sus palabras cuidadosamente, porque no sabía si estaría libre para asistir a un torneo de fútbol en agosto. No sabía si estaría en Colombia en agosto. No sabía si estaría vivo en agosto. La noche del 16 de julio, Rodrigo apenas durmió. Se quedó despierto en su estudio revisando su plan mentalmente, identificando todos los puntos potenciales de fracaso, tratando de prepararse para cada contingencia. A las 3 de la mañana, escribió cartas individuales a Valentina y Daniel, cartas que solo leerían si algo le pasaba a él. Le dijo a Valentina que estaba orgulloso de su inteligencia y su determinación, que sabía que lograría grandes cosas en su vida. Le dijo a Daniel que lo amaba, que el fútbol era importante pero la familia era más importante, que debía cuidar a su madre y su hermana si algo le pasaba a su padre. Guardó esas cartas en sobres sellados junto con la carta que ya había escrito para Patricia, todas en la caja de seguridad en su closet, donde Patricia las encontraría eventualmente si era necesario. El 17 de julio, el día antes del vuelo programado, Rodrigo fue a trabajar para su turno regular, un vuelo a Anilche, Cartagena y de regreso. Mientras estaba haciendo su inspección prevuelo del Boeing 727 en el hangar de Avianca en El Dorado, un hombre que no reconoció se acercó. Usaba un uniforme de mantenimiento de Avianca, pero Rodrigo había trabajado en este aeropuerto durante 13 años y conocía a la mayoría del personal de mantenimiento, al menos de vista, y este hombre era un desconocido. «Capitán Salcedo», dijo el hombre en voz baja, acercándose lo suficiente para que nadie más pudiera escuchar. «Tengo un mensaje para usted». Rodrigo sintió su pulso acelerarse, pero mantuvo su rostro neutral. «¿Qué mensaje?» «Mañana vuelo 203 a Cali.
Llegue al aeropuerto a las 5:30 am, hora y media antes de su hora normal. Entre por la puerta de personal en el lado este del hangar 3. Alguien lo estará esperando para darle instrucciones específicas. ¿Y si alguien nota que llegué tan temprano? Si alguien pregunta por qué estoy en el hangar 3, diga que quiere hacer una inspección extra de la aeronave porque ha tenido reportes de un indicador de presión funcionando mal. Es una excusa normal. Nadie cuestionará a un capitán queriendo ser extra cuidadoso. El hombre entregó a Rodrigo un pequeño papel doblado. Luego se alejó antes de que Rodrigo pudiera hacer más preguntas. Rodrigo guardó el papel en su bolsillo sin abrirlo. Terminó su inspección prevuelo y voló su turno a Cartagena con su mente apenas en el trabajo, operando completamente en piloto automático mientras su copiloto ese día manejaba la mayoría de las comunicaciones con control de tráfico aéreo. Esa noche, después de regresar a casa, Rodrigo abrió el papel en la privacidad de su estudio. Contenía instrucciones escritas a mano en letra de imprenta. Hangar 3, puerta este, 5:30 am, inspección prevuelo normal, compartimiento C7 equipaje trasero. Ya estará cargado, no lo abra, no lo inspeccione, no lo toque, vuele normalmente, aterrice en Cali, taxee a puerta 7 como siempre, descarga normal, alguien se encargará del resto. Después, continúe su vida como si nada hubiera pasado. Habrá más trabajos en el futuro. Destruya este papel. Rodrigo leyó las instrucciones 3 veces, memorizándolas completamente. Luego encendió el papel con un encendedor sobre un cenicero en su escritorio, viéndolo quemarse hasta convertirse en cenizas que luego enjuagó por el lavamanos del baño. Las instrucciones confirmaban lo que había sospechado. El cartel tenía acceso interno a las instalaciones de Avianca, probablemente personal de mantenimiento o carga que estaban en su nómina. Cargarían las drogas en el compartimiento C7 antes de que Rodrigo llegara para su inspección prevuelo. Todo lo que tenía que hacer era volar el avión normalmente y permitir que la descarga ocurriera en el otro extremo. Simple, limpio, rutinario. Excepto que Rodrigo no planeaba permitir que fuera simple o limpio o rutinario. Planeaba documentar todo, fotografiar el compartimiento C7 antes del vuelo si podía hacerlo sin ser detectado, grabar cualquier conversación que tuviera con los contactos del cartel, y luego, después de que el transporte estuviera completo y su familia estuviera temporalmente más segura, porque el cartel creería que había cooperado exitosamente, iría directamente al DAS con toda su evidencia. Era un plan lleno de agujeros, lleno de riesgos, lleno de cosas que podían salir terriblemente mal. Pero era el único plan que tenía. Rodrigo pasó su última noche antes del vuelo despierto en la cama junto a Patricia, escuchándola respirar, sintiendo el calor de su cuerpo junto al suyo, memorizando cada detalle de este momento, porque no sabía si habría muchos más momentos como este. A las 4:30 am del 18 de julio, se levantó silenciosamente, se duchó, se puso su uniforme de capitán de Avianca y se preparó para convertirse en algo que nunca había imaginado que sería. Un criminal que trabajaba para el cartel de Medellín, un traidor a su aerolínea y su país, un transportista de drogas que estaba a punto de cargar 40 kilos de cocaína en un vuelo comercial lleno de pasajeros inocentes que no tenían idea de que estaban volando en un avión que se había convertido en vehículo para el narcotráfico. Antes de salir del apartamento, Rodrigo entró silenciosamente al cuarto de Valentina y luego al cuarto de Daniel, observando a sus hijos dormir, preguntándose si los volvería a ver, si esta sería la última vez que los vería como el padre que siempre habían conocido antes de convertirse en el padre que había sido arrestado por tráfico de drogas, o el padre que había huido del país, o el padre que había sido asesinado por traicionar al cartel. A las 5:10 am, Rodrigo salió de su apartamento, condujo su automóvil hacia el Aeropuerto Internacional El Dorado, y se dirigió hacia el hangar 3, donde alguien estaría esperando para darle instrucciones finales sobre cómo transportar drogas para Pablo Escobar. Rodrigo Salcedo llegó al Aeropuerto Internacional El Dorado a las 5:28 de la mañana, del 18 de julio de 1989. El cielo todavía estaba oscuro, apenas comenzando a aclararse en el horizonte oriental con los primeros indicios del amanecer.
El aeropuerto a esta hora estaba relativamente tranquilo, solo el personal esencial de mantenimiento nocturno, algunos equipos de limpieza, guardias de seguridad completando sus turnos, y los trabajadores del turno temprano comenzando a llegar para preparar los vuelos de la mañana. Rodrigo estacionó su Renault 18 en el lote de empleados, tomó su maleta de vuelo del asiento trasero y caminó hacia el hangar 3 como le habían instruido. El hangar 3 era uno de los varios edificios de mantenimiento grandes en el lado este del aeropuerto, donde las aeronaves eran guardadas durante la noche y donde se realizaban inspecciones y reparaciones de rutina. Rodrigo había estado en ese hangar cientos de veces durante sus 13 años con Avianca. Era tan familiar como su propia casa. La puerta este del hangar estaba entreabierta. Rodrigo entró, sus pasos resonando en el espacio cavernoso. El hangar podía acomodar 3 aviones grandes simultáneamente, y esa mañana había 2 Boeing 727 estacionados dentro más, un avión de carga más pequeño contra la pared posterior. Las luces del hangar estaban encendidas pero atenuadas, creando sombras largas entre las aeronaves. El aire olía a combustible de aviación, aceite de motor, y el olor metálico distintivo de las instalaciones de mantenimiento de aeronaves. Un hombre emergió de detrás del Boeing 727 más cercano. Era bajo, quizás 1.65 metros, fornido, con cabello negro peinado hacia atrás, con gomina brillante. Usaba overol de mecánico de Avianca, pero Rodrigo no lo reconoció del personal regular. El hombre caminó hacia Rodrigo, con la confianza de alguien que sabía exactamente por qué estaban ambos allí. «Capitán Salcedo», dijo el hombre. Su voz era ronca, como de alguien que fumaba demasiado. «Llegas a tiempo. Eso está bien. Ven conmigo». Rodrigo siguió al hombre hacia el Boeing 727, la cola del cual mostraba el número de registro HK 1803, el avión que volaría hoy en el vuelo 203 a Cali. Mientras se acercaban, Rodrigo notó un segundo hombre parado cerca de la entrada de carga trasera del avión. Este era más alto, delgado, con bigote, también vestido con overol de mecánico. Los 2 hombres habían estado trabajando en el compartimiento de equipaje. Eso era obvio por las herramientas y el equipo esparcido cerca de la entrada de carga abierta. «Ya está listo», dijo el hombre bajo. «Compartimiento C7, equipaje trasero. 3 maletas negras Samsonite, sin etiquetas de identificación. Pesan aproximadamente 15 kilos cada una. Ya están aseguradas correctamente según regulaciones de carga. Cuando hagas tu inspección prevuelo en 1 hora, verás esas maletas. No las toques, no las muevas, no las abras. Simplemente continúa tu inspección como normal. ¿Y si alguien más las nota durante el proceso de carga regular? ¿Alguien de mi tripulación o personal de tierra? No las notarán. El compartimiento C7 es raramente usado para equipaje de pasajeros porque es difícil de acceder durante operaciones de carga rápida. Cuando tu tripulación de carga llegue a las 6:30, las maletas regulares de pasajeros serán cargadas en los compartimientos delanteros y centrales como siempre. Nadie tiene razón para revisar C7 a menos que tú específicamente les digas que lo hagan. Y no lo harás. El hombre pausó, mirando a Rodrigo directamente a los ojos. «¿Cierto?» «Cierto», respondió Rodrigo, su voz sonando más calmada de lo que se sentía internamente. «Cuando aterrices en Cali, taxea a la puerta 7 como siempre. El procedimiento de descarga será normal. Pero cuando la tripulación de tierra abre los compartimientos de equipaje, uno de nuestros hombres estará allí, vestido como empleado de manejo de equipaje del aeropuerto. Identificará las 3 maletas negras y las moverá a un vehículo de servicio. Todo el proceso tomará menos de 5 minutos. Para cuando tus pasajeros estén desembarcando, las maletas ya habrán desaparecido. ¿Y después? Después completas tu documentación posvuelo como siempre. Vuelas tu regreso programado a Bogotá más tarde ese día si está en tu itinerario. Continúas tu vida normal. Y en 2 semanas, tendrás otro trabajo. Mismo proceso, diferente fecha. Espera», dijo Rodrigo, sintiendo pánico elevándose. El acuerdo era un transporte. Una vez. Eso fue lo que el mensaje dijo. El hombre sonrió, pero no había humor en su expresión. «El
Mensaje dijo que tu familia estaría segura si cooperabas. Cooperar significa continuar cooperando. ¿Entiendes? Esto no es una transacción única, capitán. Ahora trabajas para nosotros. Te usaremos cuando lo necesitemos. Y seguirás haciendo exactamente lo que te digamos mientras quieras que tu bonita esposa y tus 2 hijos sigan vivos. Rodrigo sintió su estómago contraerse. Había anticipado esto. Sabía que el cartel no lo dejaría ir después de un transporte exitoso, pero escucharlo articulado tan directamente hizo la realidad de su situación imposible de negar. Estaba atrapado. Una vez que hiciera este vuelo, una vez que transportara esas drogas exitosamente, estaría comprometido. El cartel tendría evidencia de su complicidad, y lo usarían una y otra vez hasta que fuera arrestado, o hasta que decidieran que sabía demasiado y necesitaba ser eliminado. ¿Alguna pregunta?, preguntó el hombre bajo. Rodrigo tenía cientos de preguntas, pero ninguna que pudiera hacer sin revelar que ya estaba planeando traicionar al cartel. No hay preguntas. Bien, entonces nos vamos. Tu inspección prevuelo normal comienza en... El hombre revisó su reloj. 52 minutos. Te recomiendo que uses ese tiempo para prepararte mentalmente. Y capitán, una cosa más. El hombre se acercó más, lo suficientemente cerca para que Rodrigo pudiera oler café y cigarrillos en su aliento. Si nos traicionas, si vas a las autoridades, si intentas cualquier cosa inteligente, tu familia morirá de maneras que te harán desear haber simplemente cooperado. ¿Comprendes? Comprendo. Excelente. Que tengas un buen vuelo, capitán. Los 2 hombres se fueron, saliendo por la misma puerta este por la que Rodrigo había entrado. Rodrigo se quedó parado solo en el hangar con el Boeing 727, su corazón latiendo violentamente, sus manos temblando ligeramente. Caminó hacia la entrada de carga trasera del avión donde los hombres habían estado trabajando y miró hacia adentro. El compartimiento de equipaje trasero era un espacio estrecho y oscuro, aproximadamente 2 metros de alto y 3 metros de ancho, recorriendo el ancho del fuselaje del avión. Estaba dividido en secciones marcadas con letras C1 a través de C9. Rodrigo sacó una linterna pequeña de su maleta de vuelo y enfocó el haz hacia el compartimiento C7. Allí, exactamente como había sido descrito, había 3 maletas negras Samsonite de tamaño grande. Estaban aseguradas con correas de carga estándar contra la pared del compartimiento, posicionadas de manera que no se moverían durante el vuelo incluso en turbulencia. Las maletas se veían completamente ordinarias, indistinguibles de cientos de otras maletas negras que pasaban por este aeropuerto cada día. Pero Rodrigo sabía lo que contenían. Aproximadamente 40 kilos de cocaína pura. Probablemente con un valor de calle de 4 a 5 millones de dólares en Estados Unidos o Europa. Rodrigo sacó una cámara Olympus pequeña de 35 milímetros de su maleta de vuelo. Había traído la cámara específicamente para este propósito, para documentar evidencia que pudiera usar más tarde cuando fuera al DAS. Pero ahora, parado aquí en el hangar oscuro, se dio cuenta del riesgo enorme que estaba tomando. Si alguien lo veía fotografiando las maletas, si alguien reportaba su comportamiento sospechoso, el cartel lo sabría en horas, y su familia estaría muerta antes del fin del día. Rodrigo miró alrededor del hangar. Estaba solo. Las cámaras de seguridad del aeropuerto no cubrían el interior de 1900. Los hangares de mantenimiento. Era ahora o nunca. Rápidamente tomó 4 fotografías del compartimiento C7 desde diferentes ángulos. El flash de la cámara, iluminando brevemente el espacio oscuro. Las fotos mostraban claramente las 3 maletas negras, su posición en el compartimiento, las correas de carga asegurándolas. Rodrigo guardó la cámara rápidamente, su pulso corriendo. Había cruzado otra línea. Ahora no solo estaba cooperando con el cartel bajo coacción, también estaba activamente recopilando evidencia contra ellos. Si lo descubrían, no habría misericordia. Durante la siguiente hora, Rodrigo completó su inspección prevuelo estándar del Boeing 727. Revisó los sistemas de control de vuelo, los motores, los instrumentos de la cabina, los suministros de combustible, todos los protocolos rutinarios que había completado miles de veces durante su carrera. A las 6:30 am,
Su copiloto Julio Rincón llegó, seguido a los pocos minutos por el ingeniero de vuelo Ricardo Vargas y las INDMC, 4 auxiliares de vuelo asignadas al vuelo 203 ese día. «Buenos días, capitán», saludó Julio mientras subía a la cabina. «¿Todo bien con la aeronave?» «Todo normal», respondió Rodrigo, forzando su voz a sonar rutinaria. «Había un reporte sobre un indicador de presión funcionando mal, pero lo revisé y parece estar operando dentro de parámetros normales». «Buen. Odio volar con instrumentos poco confiables». A las 6:45, los pasajeros comenzaron a abordar. El vuelo 203 a Cali era típicamente 70-80% lleno en un día laboral normal, principalmente viajeros de negocios haciendo el vuelo corto de 75 minutos entre las dos ciudades. Ese día había 97 pasajeros programados, una carga respetable. Rodrigo podía verlos embarcando a través de la ventana de la cabina, hombres en trajes llevando maletines, algunas mujeres en ropa de negocios, algunos turistas con cámaras colgadas alrededor de sus cuellos, una familia joven con 2 niños pequeños. Ninguno de ellos sabía que estaban abordando un avión que transportaba 40 kilos de cocaína en su compartimiento de equipaje trasero. Ninguno de ellos sabía que su capitán había sido coaccionado por el cartel de Medellín. Ninguno de ellos tenía idea de que este vuelo rutinario de la mañana era parte de una operación de narcotráfico que generaría millones de dólares para criminales que habían matado a miles de personas. Rodrigo sintió una oleada de náusea mientras observaba a los pasajeros abordar. Estas eran personas inocentes, gente simplemente tratando de llegar a Cali para reuniones de negocios o visitas familiares o vacaciones. Y él los estaba usando sin su conocimiento o consentimiento como cobertura para transporte de drogas. Si algo salía mal, si las autoridades descubrían las drogas durante el vuelo, estos pasajeros quedarían varados en una investigación criminal. Sus vuelos serían retrasados por horas o días mientras la policía interrogaba a todos. Algunos podrían incluso convertirse en sospechosos si habían facturado maletas negras similares a las que contenían la cocaína. A las 7:05 am, todos los pasajeros habían abordado. La tripulación de cabina completó sus chequeos de seguridad. La puerta del avión fue cerrada y asegurada. Rodrigo recibió autorización de la torre de control para empujar hacia atrás desde la puerta y taxiar a la pista de despegue. Avianca 203, autorizado para empuje y arranque. Vino la voz del controlador a través de los auriculares de Rodrigo. Roger, autorizados para empuje y arranque. Avianca 203. Respondió Rodrigo, su voz sonando perfectamente profesional y calmada, a pesar de la tormenta de pánico que sentía internamente. El vehículo de empuje trasero movió el Boeing 727 lejos de la puerta. Rodrigo y Julio completaron la secuencia de arranque del motor. Los 3 motores del avión cobraron vida con su rugido familiar. Rodrigo taxió el avión hacia la pista 13R, siguiendo las instrucciones del control de tierra, manteniéndose en las líneas amarillas, pintadas en el asfalto del aeropuerto. A las 7:13 am, el vuelo 203 estaba en posición en el umbral de la pista, listo para despegar. Avianca 203, autorizado para despegue, pista 13R. Vino la autorización de la torre. Autorizado para despegue, pista 13R, Avianca 203, confirmó Rodrigo. Empujó las palancas de potencia hacia adelante. Los 3 motores aceleraron a máxima potencia de despegue. El Boeing 727 comenzó a rodar por la pista, ganando velocidad 100 nudos, 120 nudos, 140 nudos. A 152 nudos, Rodrigo tiró suavemente de la columna de control. La nariz del avión se elevó. Las ruedas principales se separaron del pavimento. El vuelo 203 estaba en el aire. Mientras el avión ascendía a través de 3.000 pies, mientras Bogotá se hacía más pequeña debajo de ellos, mientras Rodrigo ejecutaba el procedimiento estándar de salida que había volado cientos de veces, un pensamiento singular dominaba su mente. Acabo de convertirme en criminal. Acabo de transportar drogas. No importa que haya sido coaccionado. No importa que sea para proteger a mi familia. La ley no distingue. Si soy descubierto, iré a prisión. El vuelo a Cali transcurrió sin incidentes. El clima era claro, sin turbulencia significativa.
Rodrigo voló en piloto automático la mayor parte de la ruta, permitiendo que los sistemas del avión manejaran la navegación mientras él se sentaba en su asiento del capitán, mirando el cielo azul brillante por delante, apenas registrando las actualizaciones de rutina de control de Mindanacentu, tráfico aéreo, las lecturas de instrumentos, las conversaciones de radio de otros vuelos en el área. A las 8:23 am comenzaron su descenso hacia Cali. A las 8:28 am aterrizaron en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón con un toque suave de las ruedas principales seguido por la rueda de nariz. A las 8:31 am estaban taxiando hacia la puerta 7 exactamente como le habían instruido. Rodrigo estacionó el avión en la marca designada. Los motores fueron apagados. Los pasajeros comenzaron a desembarcar, tomando sus pertenencias de los compartimientos superiores, haciendo fila en el pasillo, saliendo por la puerta delantera, donde las auxiliares de vuelo les daban las gracias por volar con Avianca. Mientras los pasajeros desembarcaban, Rodrigo podía ver por la ventana de la cabina la actividad en la plataforma abajo. El vehículo de equipaje estaba posicionado cerca de los compartimientos de carga del avión. 2 trabajadores de equipaje del aeropuerto, vestidos con uniformes estándar, de color naranja, estaban abriendo los compartimientos y comenzando a descargar las maletas de los pasajeros. Pero uno de los trabajadores era diferente. Rodrigo notó que mientras los otros trabajadores movían múltiples maletas rápidamente hacia los carros de transporte, este trabajador en particular se movía deliberadamente hacia el compartimiento trasero. Pasó aproximadamente 2 minutos allí, fuera de vista detrás de la estructura del avión. Luego emergió llevando 3 maletas negras, Samsonite, una en cada mano y una tercera bajo su brazo. En lugar de poner esas maletas en el carro de transporte con todo el otro equipaje, el hombre caminó directamente hacia un vehículo de servicio blanco estacionado a aproximadamente 30 metros de distancia. Colocó las 3 maletas en la parte trasera del vehículo, luego subió al asiento del conductor y se alejó, dirigiéndose no hacia el área terminal donde los pasajeros reclamarían su equipaje, sino hacia la periferia del aeropuerto, hacia las puertas de servicio que llevaban afuera de la zona asegurada. Todo el proceso tomó menos de 4 minutos. 40 kilos de cocaína habían sido exitosamente transportados de Bogotá a Cali, usando un vuelo comercial de Avianca como vehículo. Y Rodrigo Salcedo había sido el piloto que lo había hecho posible. «Excelente aterrizaje, capitán», dijo Julio, comenzando a completar la documentación postvuelo en su portapapeles. «Suave como siempre». «Gracias», respondió Rodrigo automáticamente, su mente apenas registrando las palabras. El vuelo de regreso de Rodrigo a Bogotá estaba programado para las 2:30 p.m. ese día, dándole casi 6 horas en Cali. Normalmente habría usado este tiempo para almorzar con su tripulación, tal vez visitar un centro comercial cercano, relajarse en la sala de tripulación del aeropuerto. Pero hoy, tan pronto como completó su documentación requerida, Rodrigo tomó un taxi desde el aeropuerto hacia el centro de Cali. Había una oficina del DAS en la calle 5 con 1900, carrera 4, en el corazón del distrito administrativo de Cali. Rodrigo había planeado originalmente esperar hasta regresar a Bogotá antes de acercarse al DAS. Pero ahora que el transporte estaba completo, ahora que las drogas habían sido exitosamente entregadas y el cartel creería temporalmente que él había cooperado completamente, decidió que no podía esperar más. Cada hora que pasaba era otra hora en que el cartel podría usarlo para otro transporte, otra hora en que más drogas fluirían a 160 a través de las rutas que él estaba ayudando a facilitar. A las 10:15 am, Rodrigo entró al edificio del DAS en Cali. Era una estructura de concreto de 4 pisos con seguridad visible en la entrada, guardias armados, detectores de metal, barreras de vehículos en la calle afuera. Rodrigo se acercó al escritorio de recepción donde un agente uniformado lo miraba con expresión neutral. «Necesito hablar con alguien sobre actividades de narcotráfico», dijo Rodrigo, manteniendo su voz baja. «Es urgente. Tengo información sobre una operación en curso». El recepcionista estudió a Rodrigo por un momento, probablemente evaluando si era un informante legítimo o uno de los muchos chiflados que entraban regularmente con teorías conspirativas o información sin valor. Pero algo en la expresión de Rodrigo, en la urgencia genuina en su voz,
en el hecho de que llevaba uniforme de piloto de Avianca, lo convenció de tomar la solicitud en serio. «Espere aquí», dijo el recepcionista, levantando un teléfono y hablando brevemente con alguien. Después de aproximadamente 5 minutos, un hombre en camisa blanca y corbata bajó las escaleras desde el segundo piso. «Soy el agente Mauricio Díaz», se presentó extendiendo su mano. «¿Usted es el piloto con información?» «Capitán Rodrigo Salcedo, Avianca». «Sí, tengo información. Pero necesito hablar en privado». Díaz asintió y guió a Rodrigo escaleras arriba a una sala de interrogatorios pequeña en el tercer piso. Era un espacio espartano con una mesa de metal, 4 sillas y paredes de bloques de concreto pintadas de gris institucional. Díaz cerró la puerta y se sentó frente a Rodrigo. «Cuénteme lo que sabe», dijo simplemente. Durante las siguientes 2 horas y 40 minutos, Rodrigo le contó todo a Mauricio Díaz. Comenzó desde el principio. El sobre bajo su puerta el 3 de julio, las fotografías de su familia, el mensaje amenazante, las semanas de vigilancia confirmada, las llamadas telefónicas, las instrucciones para el transporte de 1900. Hoy, el vuelo que acababa de completar llevando 40 kilos de cocaína de Bogotá a Cali. Rodrigo proporcionó cada detalle que podía recordar, descripciones físicas de los hombres que había conocido en el hangar esa mañana, placas de vehículos de los operativos que habían estado vigilando a su familia, el número de cola del avión, el número del compartimiento donde las drogas habían sido cargadas, la descripción del trabajador de equipaje que había recogido las maletas en Cali. Díaz tomaba notas, meticulosamente, interrumpiendo ocasionalmente para hacer preguntas aclaratorias. Cuando Rodrigo mencionó que había fotografiado las maletas en el compartimiento de equipaje antes del vuelo, Díaz se inclinó hacia adelante con interés visible. «¿Tiene esas fotografías con usted?» «El rollo de película está en mi bolsillo. No he tenido oportunidad de revelarlo todavía. Necesitaré ese rollo. Lo revelaremos en nuestro laboratorio. ¿Qué más tiene como evidencia?» «Tengo un paquete completo de documentación guardado con un abogado en Bogotá. Narrativa escrita de todo lo que ocurrió, copias de las fotografías originales de amenaza, registros financieros de los servicios de protección que contraté, testimonio de las personas que confirmaron la vigilancia de mi familia. Todo está esperando ser entregado si algo me pasaba». Díaz asintió con aprobación. Eso fue inteligente. La mayoría de las personas en su situación simplemente obedecen y esperan lo mejor, o rechazan y terminan muertas. Usted documentó todo, lo cual nos da base real para una investigación. ¿Entonces me cree? ¿Me ayudará? Le creo, y sí, le ayudaremos, pero necesita entender algo, capitán Salcedo. Lo que acaba de hacer, transportar esas drogas hoy, fue un crimen federal. Técnicamente podría arrestarlo ahora mismo. La única razón por la que no lo haré es porque claramente fue coaccionado bajo amenaza creíble contra su familia. Pero para que esto funcione, para que podamos protegerlo y a su familia mientras construimos un caso contra el cartel, usted va a tener que cooperar completamente con nosotros. ¿Puede hacer eso? Sí. Haré lo que sea necesario. Bien, entonces aquí está lo que va a suceder. Durante la siguiente hora, Mauricio Díaz esbozó el plan. Rodrigo regresaría a Bogotá en su vuelo programado como si nada hubiera pasado. Continuaría su vida normal, seguiría yendo a trabajar para Avianca. Cuando el cartel lo contactara para su próximo transporte, y Díaz estaba seguro de que lo harían, Rodrigo les diría que estaba dispuesto a cooperar. Pero esta vez, el DAS estaría observando. Equiparían a Rodrigo con un dispositivo de grabación oculto para documentar cualquier conversación con los contactos del cartel. Pondrían vigilancia en su familia, protección real no solo de una empresa de seguridad privada, sino agentes entrenados del DAS. Y cuando ocurriera el próximo transporte programado, estarían listos para arrestar no solo al personal de carga y los recogedores en el otro extremo, sino potencialmente a figuras de nivel medio en la organización del cartel. Su familia será reubicada temporalmente, explicó Díaz. No fuera del país todavía, eso sería demasiado visible y alertaría al cartel. Pero los moveremos a una ubicación segura en Bogotá, una casa protegida que mantenemos para testigos. Agentes las 24 horas. Nadie entra o sale sin autorización. Esto necesita suceder hoy.
tan pronto como usted regrese a Bogotá. ¿Y qué le digo a mi esposa? Ella va a hacer preguntas. Va a querer saber por qué súbitamente nos están moviendo a una casa protegida. Le dice la verdad. Parte de ella, al menos. Le dice que ha sido amenazado por el cartel, que cooperó con un transporte bajo coacción y que ahora está trabajando con el DAS para exponer la operación. No necesita contarle cada detalle, pero necesita su cooperación también, porque si ella o sus hijos hacen algo que alerte al cartel que algo ha cambiado, podrían tomar acción preemptiva. Rodrigo asintió, lentamente, procesando todo. ¿Cuánto tiempo tendremos que vivir así? ¿En protección? Difícil de decir. Mínimo varias semanas, posiblemente meses. Depende de qué tan rápido podemos construir el caso y hacer los arrestos. Una vez que hayamos desmantelado esta célula particular del cartel, una vez que las personas que lo amenazaron estén en custodia, evaluaremos el nivel de amenaza continuo y decidiremos si puede regresar a la vida normal o si necesita protección de testigos más permanente. ¿Y mi trabajo? ¿Mi carrera con Avianca? Díaz vaciló antes de responder, y Rodrigo pudo ver la verdad en sus ojos antes de que dijera las palabras. Capitán, tiene que ser realista. Avianca no puede mantener empleado a un piloto que ha estado involucrado, incluso involuntariamente, en transporte de narcóticos. Una vez que esto se vuelva público, y eventualmente se volverá público cuando haya juicios, su carrera como piloto comercial probablemente habrá terminado. Lo siento. Esa es simplemente la realidad. Rodrigo había sabido que esto vendría, había anticipado esta consecuencia, pero escucharlo articulado tan directamente todavía dolía. 13 años de carrera, miles de horas de vuelo, una reputación construida vuelo por vuelo durante más de una década. Todo destruido porque el cartel lo había elegido como objetivo, y él había hecho la única elección que podía hacer para proteger a su familia. ¿Y si simplemente desaparezco?, preguntó Rodrigo. ¿Si tomo a mi familia y salimos del país? Esta noche antes de que el cartel sepa que los traicioné. Podría hacer eso. Algunos lo hacen. Pero entienda, el cartel de Medellín tiene alcance internacional. Tienen contactos en casi todos los países de Latinoamérica. Tienen operaciones en Estados Unidos, en Europa. Huir no lo hace seguro, solo cambia donde vive con miedo. Y además, si huye ahora, pierde cualquier oportunidad de ayudarnos a desmantelar esta operación y potencialmente salvar otras personas de ser víctimas del cartel. Rodrigo sabía que Díaz tenía razón. Huir era tentador, pero en última instancia era solo posponer lo inevitable mientras garantizaba que más personas serían coaccionadas de la misma manera que él había sido coaccionado, que más pilotos o trabajadores aeroportuarios o empleados de aerolíneas serían amenazados y forzados a participar en operaciones de narcotráfico. Está bien, dijo Rodrigo finalmente. Cooperaré completamente. Hagan lo que necesiten hacer para proteger a mi familia. Y yo haré lo que necesiten que haga para ayudarlos a atrapar a esta gente. Díaz extendió su mano. Es un hombre valiente, capitán Salcedo. Lo que está haciendo, la decisión que está tomando, va a salvar vidas. Quiero que sepa eso. Rodrigo estrechó la mano de Díaz, pero no se sentía valiente. Se sentía aterrorizado, exhausto, abrumado por el peso de decisiones que no quería tener que tomar. Pero había cruzado el punto de no retorno. El transporte de esta mañana había convertido a Rodrigo en criminal. La reunión de hoy con el DAS lo convertiría en informante, y ambas identidades lo ponían en peligro mortal del cartel. Rodrigo regresó al aeropuerto y voló su turno de regreso a Bogotá a las 2:30 p.m. El vuelo transcurrió normalmente. Ninguno de sus tripulantes notó nada inusual en su comportamiento. Los pasajeros embarcaron y desembarcaron sin incidentes. Para el mundo exterior, era simplemente otro día rutinario para el capitán Rodrigo Salcedo, piloto profesional. Pero cuando aterrizó en Bogotá, a las 3:45 p.m., había 2 agentes del DAS esperándolo en la puerta de llegada. Lo escoltaron discretamente a una sala privada en el aeropuerto donde otro agente, capitán Luis Henao de la unidad antinarcóticos del DAS, lo estaba esperando. Capitán Salcedo, mi colega en Cali me informó sobre su situación. Vamos a mover a su familia esta noche.
Tenemos un equipo listo para escoltar a su esposa e hijos desde su apartamento a una casa segura en el norte de Bogotá. Pero primero, necesita ir a casa. Necesita hablar con su esposa. Necesita prepararla para lo que está por venir. ¿Puede hacer eso? Sí. Tenga esto. Henao le entregó a Rodrigo una tarjeta con un número telefónico. Es una línea directa a nuestra unidad. Funciona 24 horas. Si el cartel intenta contactarlo, si nota cualquier cosa sospechosa, llama inmediatamente. ¿Entendido? Entendido. Rodrigo condujo a casa en un estado de entumecimiento. Llegó a su apartamento a las 5:20 p.m. Patricia estaba en la cocina preparando la cena. Valentina estaba en su cuarto estudiando. Daniel estaba en la sala viendo televisión. Una tarde normal de miércoles. Excepto que nada nunca sería normal otra vez. Patricia, necesito hablar contigo, dijo Rodrigo, su voz sonando más calmada de lo que se sentía. Ahora, en privado. Patricia vio algo en su expresión que la hizo dejar inmediatamente lo que estaba haciendo y seguirlo a su dormitorio. Rodrigo cerró la puerta. ¿Recuerdas cuando te dije que había una situación que podría afectar mi trabajo? Sí. Era más serio de lo que te dejé saber. El cartel de Medellín me amenazó. Me forzaron a transportar drogas en mi vuelo hoy. Y ahora estoy trabajando con el DAS para exponer la operación. Pero esto significa que nuestra familia está en peligro. Vamos a ser trasladados a una casa protegida esta noche. Tú, yo, Valentina y Daniel. Necesito que empaques solo lo esencial. Tenemos menos de 2 horas antes de que llegue el equipo de protección. Patricia lo miraba como si él estuviera hablando un idioma extranjero. Su boca se abrió pero no salieron palabras. Finalmente susurró. ¿Qué? Durante la siguiente hora, mientras Patricia lentamente procesaba el shock de lo que Rodrigo le estaba diciendo, mientras empacaban maletas con ropa y documentos esenciales, mientras Rodrigo les explicaba a Valentina y Daniel que iban a tomar unas vacaciones inesperadas, sin darles los detalles completos del peligro que enfrentaban, Rodrigo se dio cuenta completamente de lo que había hecho. Había salvado a su familia del cartel solo para destruir sus vidas de todas formas. Ya no tendrían su apartamento. Ya no tendrían sus rutinas normales. Valentina y Daniel tendrían que dejar sus colegios, al menos temporalmente. Patricia tendría que dejar su trabajo. Y Rodrigo, cuando todo esto terminara, si sobrevivían, estaría desempleado, posiblemente enfrentando cargos criminales dependiendo de cómo los fiscales interpretaran su participación en el transporte de drogas, y definitivamente marcado de por vida como el hombre que había traicionado al cartel de Medellín. A las 7:15 p.m., 4 agentes del DAS llegaron al apartamento. Patricia, Valentina y Daniel fueron escoltados al primer vehículo. Rodrigo fue al segundo. No les permitieron decirle a nadie a dónde iban. No pudieron llamar a familia o amigos para explicar su ausencia súbita. Simplemente desaparecieron en la noche bogotana, dejando atrás el apartamento donde habían vivido durante años, la vida que habían construido, todo lo que era familiar y seguro. La casa protegida estaba en el barrio Usaquén, una propiedad de 2 pisos con ventanas reforzadas, puertas blindadas y 2 agentes armados estacionados afuera las 24 horas. Era funcional pero espartana, muebles básicos, sin decoraciones personales, la sensación de un espacio temporal sin vida real ocurriendo dentro. ¿Cuánto tiempo tenemos que estar aquí?, preguntó Valentina esa primera noche, sus ojos rojos de llorar después de que finalmente le habían explicado parte de la verdad sobre por qué habían sido arrancados de sus vidas. No lo sé, admitió Rodrigo. El tiempo que sea necesario. Esa noche, mientras su familia dormía inquietamente en cuartos desconocidos, Rodrigo se sentó en la sala oscura de la casa protegida y pensó en las consecuencias de sus decisiones. Había hecho el transporte para salvarlos. Había ido al DAS para detener el ciclo y exponerlo. Pero ninguna de esas elecciones había resultado en el resultado que quería. Su familia estaba viva pero viviendo con miedo. Él era libre pero atrapado. Había hecho lo correcto pero perdería todo de todas formas. En los días que siguieron, la operación del DAS se desarrolló. Rodrigo fue equipado con dispositivo de grabación. El cartel lo contactó para un segundo transporte programado para el 3 de agosto.
Rodrigo aceptó. Pero esta vez, el DAS estaba listo. El 3 de agosto de 1989, cuando Rodrigo llegó al hangar para el transporte, agentes del DAS estaban escondidos en posición. Cuando los contactos del cartel aparecieron para darle instrucciones, fueron arrestados en el acto. Operaciones simultáneas en Cali capturaron al equipo receptor. En total, 12 personas fueron arrestadas esa mañana, desmantelando una ruta de narcotráfico que había estado operando sin detección durante más de 2 años. Pero la victoria vino con precio. La noticia del arresto se volvió pública. Piloto de Avianca coopera con DAS para desmantelar ruta de narcotráfico. Leyó el titular en El Tiempo al día siguiente. El nombre de Rodrigo, su fotografía, todo fue publicado. El cartel ahora sabía exactamente quién los había traicionado. El 5 de agosto, Avianca suspendió a Rodrigo pendiente de investigación de violaciones de protocolo de seguridad. El 20 de agosto fue formalmente despedido. Su carrera como piloto comercial había terminado a los 41 años. El 15 de septiembre, agentes del DAS frustraron un atentado contra Rodrigo en un supermercado. Un sicario lo había reconocido. Falló el disparo. Fue arrestado. El precio por la cabeza de Rodrigo era reportado en 50 millones de pesos. Patricia pidió divorcio en enero de 1994, 5 años después de los eventos originales. Ya no puedo vivir así, le dijo. Los niños no pueden vivir así. Nos están separando de ti para mantenernos más seguros. Rodrigo vivió solo bajo identidad falsa durante 14 años más. Trabajó empleos esporádicos relacionados con aviación, instructor de vuelo en escuelas pequeñas. Nunca más. Piloteando aviones comerciales. Vio a sus hijos 3-4 veces por año en reuniones supervisadas. En 2008, con 60 años y enfermo de cáncer de pulmón, Patricia lo visitó en el hospital. ¿Valió la pena?, preguntó ella. Rodrigo pensó en esa pregunta por largo tiempo. Había salvado las vidas de su familia aquel julio de 1989. Pero había perdido a esa familia de todas formas. No a la violencia, sino al veneno más lento del resentimiento, el miedo y la imposibilidad de vivir una vida normal cuando todos saben que eres el hombre que desafió al cartel de Medellín. Los mantuve vivos, dijo finalmente. No pude mantenerlos felices, no pude mantenerlos cerca, pero están vivos, y eso tendrá que ser suficiente. Rodrigo Salcedo murió en marzo de 2009. Valentina y Daniel asistieron al funeral. Encontraron 156 cartas que nunca les había enviado, una para cada cumpleaños y Navidad de 20 años. La última carta, escrita la semana antes de morir, decía: hice lo único que un padre podía hacer, los mantuve vivos. No pude mantenerlos felices, no pude mantenerlos cerca, pero están vivos. Y cuando estén leyendo esto, cuando yo ya no esté aquí para ver sus caras o escuchar sus voces, quiero que sepan que cada sacrificio, cada decisión terrible, cada cosa que perdí, valió la pena porque ustedes siguieron respirando, siguieron creciendo, siguieron viviendo. Eso tendrá que ser suficiente. Y espero, algún día, que ustedes entiendan que a veces el amor se ve como traición. A veces salvar a alguien significa perderlos. Y a veces un padre destruye su propia vida porque es la única manera de preservar las vidas que importan más.